Todos conocemos el verso de la Escritura que dice, «El que pierde su vida por causa de mí, la hallará». Si queremos ser espiritualmente agradables a Dios, debemos tomar riesgos. Lo diré de otra manera. Debemos estar dispuestos a obedecer a Dios. Y cualquier cosa que podamos perder, entendamos que solo es algo temporal. Porque cuando obedecemos a Dios, cuando nos sometemos a Él, estamos almacenando tesoros en el reino de Dios. Toma tu Biblia y ve conmigo al siguiente capítulo, a Nehemías capítulo 2, y noten lo que pasa al iniciar este capítulo. De la misma manera que Kislev se relaciona con la victoria, aquí vemos la fuente de la victoria. Verso 1. Y aconteció en el mes de Nisán. Nisán es el mes de la Pascua. La Pascua es la fiesta de la redención. Y es solo recibiendo esa redención que podemos experimentar la novedad que vendrá como parte de nuestra entrada al reino. Así que dice aquí que aconteció en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que el vino estaba delante de él. Y levanté el vino y se lo di al rey. Y noten, hay algo único. Una actitud que Nehemías mostró que nunca había mostrado antes. Y aquí es donde este riesgo comienza. Dice, nunca había estado mal. Es literalmente lo que dice. Nunca había estado mal delante de él. ¿Por qué usa esta palabra aquí? La palabra mal o maligno, como mencioné en la primera sesión, significa en contra de la voluntad. Encontramos que él se está conduciendo de una manera contraria, en este caso, a la voluntad del rey. Basado en la perspectiva del rey cuando vio a Nehemías y vio cómo estaba comportándose, el rey percibió que algo estaba mal. Y recuerden lo que hablamos. Un copero infeliz es una amenaza para el rey. Y noten lo que dice el rey. Verso 2. Y el rey me dijo, ¿por qué está mal tu rostro? No estás enfermo. Y luego el rey discierne lo que está pasando. Dice, esto no es otra cosa que un corazón malo. Bien, lo que el rey está diciendo es esto. Tú has venido delante de mí con una mala intención. Ya no me eres leal. Estás presentándote como un hombre infeliz. E insisto, un copero infeliz genera un gran riesgo para la vida del rey. El rey le dice, tú no estás enfermo. Esto no es otra cosa que un corazón malo o maligno. ¿Y qué hizo Nehemías? Él dice, y yo tuve miedo, Jarbei Meod, en gran manera. Ahora, la palabra para miedo aquí se relaciona con estar aterrorizado. Nehemías estaba abrumado, lo estaba en el primer capítulo, con tristeza, sufrimiento, un duelo por la condición de su pueblo, del pueblo judío. Pero ahora está extremadamente asustado por la forma como esa noticia le ha hecho comportarse delante del rey. Y noten lo que ocurre. Verso 3. Y le dije al rey,
oh rey, vive para siempre. ¿Entienden eso? Está diciéndole al rey, yo no estoy en tu contra. No estoy disgustado contigo. De hecho, quiero que tu reino y tu liderazgo sigan avanzando. Pero, noten cómo continúa. Dice, ¿por qué no estaría malo mi rostro cuando la ciudad y el cementerio de mis padres están destruidos? Esta es la misma palabra para destrucción que usamos para Korban Jabae, la destrucción del templo. Y vemos que esta palabra, si haces un buen estudio de ella, se relaciona con vergüenza. Cuando miramos a Nehemías, él está luchando no solo con el dolor, la muerte y la destrucción, sino que lo que se enfatiza es la vergüenza de lo que el enemigo ha podido infligir sobre su pueblo. Esto es significativo porque cuando miramos al enemigo, y estoy hablando de Satanás, una de las maneras como se habla de él en la Escritura, específicamente en el Apocalipsis, él es conocido como el acusador. Ahora, ¿cuál es la meta de Satanás? Él quiere engañarte. Todo lo que hace es mentirte para que tomes decisiones necias, te rebeles contra Dios, y así Él tenga la oportunidad de señalarte y acusarte ante Dios, exponiendo tu vergüenza. Y ahora Nehemías se siente de la misma manera, y él sabe que tanto él como su pueblo son culpables, son los causantes de todo. Y esta vergüenza ha producido, noten lo que dice, y sus puertas, o sea, las puertas de Jerusalén, han sido devoradas por el fuego. Es decir, ahora el enemigo tiene acceso a la ciudad de Jerusalén. No hay seguridad, y las puertas que se relacionan con la justicia están quemadas, por lo que no hay justicia en la tierra de Israel, en la nación de Judá y en la santa ciudad de Jerusalén. Todo ha sido consumido por el fuego. ¿Y quién encendió ese fuego? El enemigo. Verso 4. Y el rey me dijo, ¿qué es lo que me estás pidiendo? Bueno, cuando Nehemías respondió de esta manera, el rey fue lo suficientemente perceptivo para saber algo, que había algo más detrás de su extraño comportamiento. Había algo que él le iba a pedir al rey. Y esto nos dice, a ti y a mí, a los lectores, que Dios tiene un llamado sobre Nehemías. Y ese llamado vino a él. ¿Qué ha estado haciendo? Ayunando y orando, día y noche. Él es consistente buscando a Dios. Y por eso ayunamos, por eso oramos. Queremos experimentar a Dios, queremos acercarnos más a Él por medio de su revelación. Y la revelación de Dios siempre viene, mucha atención, la revelación de Dios siempre viene a través de una asignación. ¿Queremos experimentar a Dios? Lo experimentamos al obedecer sus propósitos y caminar en su voluntad. Nehemías entendió que había un llamado sobre su vida. Así que el rey le dijo, ¿qué es lo que quieres pedirme? Y noten lo que hizo. Él había estado orando día y noche por 4 meses. Recuerden que comenzó en Kislev, pero ahora estamos en el primer mes. Así que han transcurrido 4 meses. Él había estado orando diligentemente. Pero
ahora, a través de todos esos meses de oración, ha puesto el fundamento, y este es un principio importante, porque el rey le pregunta, y él ora. Vemos esto aquí, y solo tiene un momento para hacer una oración muy simple y breve. Y esto es lo que hizo. Él oró al Dios ¿de qué? De los cielos. Lo vemos una y otra vez. Siempre que estudiamos la palabra de Dios, debemos prestar atención a cómo se presenta a Cristo y siempre atentos a cómo se presenta a Dios el Padre. Esto le dice al lector que Dios tiene grandes planes para Nehemías, que Dios quiere usarlo de una manera poderosa, que solo el Dios de los cielos puede traer tal éxito para cumplir tal llamado en su vida. ¿Y cuál es ese llamado? Mira el verso 5. Y le dije al rey, si al rey le parece bien. Él está comunicando que quiere que el rey esté de acuerdo con la voluntad de Dios. Él quiere que el rey afirme y entienda que él ha sido leal, que Nehemías ha sido un hombre confiable, que le ha sido fiel. Y quiere que Artajerjes entienda que esto se trata de algo más grande, incluso que el mismo rey. Yo nunca he conocido a un rey, pero probablemente la mayoría de los reyes se creen lo máximo. Y aquí Nehemías estaba diciéndole que existe alguien más grande que tú. Hay alguien a quien estoy obligado a obedecer más de lo que debo obedecerte a ti. Y todo esto, si entendemos la Escritura, todo esto se relaciona con la disposición de Nehemías a arriesgarlo todo. ¿Te fijas cuán difícil sería para el rey tener a este confidente confiable, a este que lo protege y que ha sido leal a él, con quien ha contado durante años, para ahora simplemente dejarlo ir y tener que buscarse a alguien más? El rey va a tener que tomar un riesgo también, y eso es algo que humanamente no pasaría. Pero con Dios todo es posible. Dios está obrando aquí para hacer lo que jamás esperaríamos en lo natural. ¿Por qué el rey liberaría a Nehemías para hacer algo así? Noten lo que dice el verso 5. Y dije al rey, si al rey le parece bien, y si tu siervo es bueno delante de ti, ahora ¿ves algo? Si te parece bien, oh rey, y si soy bueno delante de ti. Lo que él está haciendo es mostrar algo. Está diciéndole, tú sabes que te he sido fiel a través de mi servicio. Pero ahora debes entender que hay otro rey que me está llamando a servirle. En lo natural, ningún rey humano estaría de acuerdo con esto. Pero noten qué ocurre. Dice que envíame a Judá, a la ciudad de las tumbas de mis padres, y añade, pues yo la reedificaré. ¿Qué quiere reedificar? No solo la ciudad de Jerusalén. Esa es una parte del proyecto. Pero está hablando de restablecer Judá. ¿Por qué es eso importante? Bueno, la capital de Judá es Jerusalén. Él está hablando de restablecer esa nación. Y veremos que eso va a ser un objetivo altamente controversial. ¿Por qué sería esto del interés del rey en lo natural? Desde una perspectiva de lo que es normal. Nunca lo sería, pero con Dios todo es posible. Dios es capaz de mover y cambiar la mentalidad,
y hacer que cualquier persona haga algo que no es humanamente racional en lo natural. Así que dice, quiero regresar, quiero ir a Judá para reedificarla. Verso 6. Y el rey me dijo, y tenemos una palabra especial que incluye también a la reina. Algunos de los comentaristas rabínicos han señalado algo aquí. Una esposa es una ayuda idónea. Ella también es una consejera confiable, y debe serlo. El hecho de que mi esposa esté aquí presente hace que yo realmente no quiera compartir lo siguiente, pero es la verdad. Yo he tomado decisiones muy tontas. Y ella me ha dicho muchas veces, intenté advertírtelo, y lo hizo. Pero yo solo quise hacerlo a mi manera. No a la manera de Dios, sino a mi manera. Esas decisiones me trajeron derrota, vergüenza y humillación. No es casualidad que veamos aquí, en el verso 6, y el rey me dijo, y la reina. Y luego tenemos un verbo en tiempo presente. Ya deberías saber, si escuchas mis enseñanzas a menudo, que cada vez que vemos en hebreo un verbo en presente, es algo raro. Y es una manera como el texto bíblico le enseña al lector que esto es importante, que esto tiene que ser enfatizado. Y esta mujer, esta reina, es la persona que se sienta junto a él. La pregunta es, ¿ad matai? Hay ciertas cosas y expresiones en hebreo. Cada vez que oímos ad matai, siempre pensamos en el reino. Siempre pensamos en Biah HaMashiach, la venida del Mesías. Esa expresión ad matai es una que se relaciona con una redención futura, una redención del reino. Cuando eso aparece en el texto, nos debe saltar a la vista. Debe decirnos, esto es importante porque tiene implicaciones mucho más allá de los días de Nehemías. Dios está revelando un principio a través de este libro que va a tener implicaciones para los últimos días. ¿Y de qué se trata todo esto? Del restablecimiento de esta tierra de Israel. Y esto ocurrió ante la vista de algunos de ustedes en 1948. Y vemos que Dios es fiel. Eso no es casualidad. Esto no es obra del hombre. Este es Dios en acción. La profecía se está cumpliendo. Las cosas se están alineando para el establecimiento del reino de Dios. Es algo que debería emocionarnos. Estamos llamados a vigilar esa higuera. Y cuando la higuera florece, debemos entender que se trata de un barómetro espiritual para hacernos saber que los últimos días se acercan. Así que dice, ¿por cuánto tiempo será tu viaje? ¿Y cuándo regresarás? Y noten lo que sucede. Nehemías no responde inmediatamente. Él desafía al rey. Y esto es algo extraño, además de riesgoso. El rey ha hecho dos preguntas, y son preguntas legítimas. ¿Cuánto tiempo vas a estar afuera? ¿Y cuándo podemos esperarte de regreso? Pero ¿qué responde Nehemías? Él dice, si es bueno delante del rey que él me envíe, yo le daré a él un tiempo. Lo que está haciendo es decir esto, rey, si no estás de acuerdo con esto,
realmente no hay necesidad de que responda estas preguntas porque no son relevantes. Le está diciendo al rey, necesitas afirmar que esto es bueno, que estás de acuerdo con este plan. Creo que es algo muy sutil lo que pasa aquí. No necesitamos la aprobación de nadie para servir a Dios, ¿estás de acuerdo? Cuando Dios dice, haz algo, lo hacemos. Así de simple. No necesitamos aprobación. No doblamos nuestra rodilla ni nos inclinamos ante la autoridad de un ser humano. No cuando Dios dice, hazlo. Lo que Nehemías está diciéndole a este rey es lo siguiente. Si no ves esto como correcto, si no ves esto como bueno, como la voluntad de Dios, entonces no voy a responder estas preguntas. Eso es audacia. Eso es demostrar su fe en Dios. Y a eso hemos sido llamados nosotros. Verso 7. Y dije al rey, si concerniente al rey es bueno, si estás de acuerdo, entonces te diré qué más debes hacer. Lo que notamos aquí es que está pasando algo peculiar, ¿no crees? El rey es quien hace los decretos, pero ahora vemos que alguien más está a cargo. ¿Quién? El hombre de Dios. Nehemías es quien está diciéndole al rey lo que él tiene que hacer. Rey, entiendo tus preguntas, pero primero tienes que estar de acuerdo conmigo. Y no solo eso, sino que necesitas darme cartas, epístolas, documentos de autoridad que deben serme entregados, dirigidos a los gobernantes al otro lado del río Éufrates, el cual, dice más adelante, yo tendré que cruzar hasta que logre llegar a Judá. Hemos visto 2 veces, y lo seguiremos viendo, que hay un énfasis en Judá. Insisto, cada palabra en la Biblia debe ser respetada. Y lo diré con otras palabras. Toda palabra en el texto bíblico debe ser honrada y estudiada. La palabra Judá proviene de un término hebreo que significa lanzar alabanzas. Y esto nos dice que el énfasis no es solo Jerusalén, sino todo el reino de Judá, ese reino del sur, el cual fue destruido, enviado al exilio, pero que ahora Dios está a punto de restaurar. Él romperá ese tiempo de exilio, y lo romperá, como ya vimos, un adelanto, mediante la redención. Nehemías no tiene miedo. Él no tiembla ante el rey. Él le está dando prioridad al Rey de Reyes y le habla al rey con una unción en su vida. Él es quien está a cargo. Así que dice, necesito esas cartas de autoridad para ser dadas a los gobernadores al otro lado del río, para cuando llegue a Judá. Verso 8. Bien, Nehemías, estas órdenes que le ha dado al rey, y son mandamientos, revisa el hebreo, todo se relaciona con el hecho de que él conoce su tarea. Él ya está colocando ante el rey lo que va a hacer y lo que necesita y lo que el rey debe hacer para que Nehemías confirme que Dios está en ello. Él no está probando a Dios, está llamando al rey a ponerse de acuerdo con el propósito de Dios. Verso 8.
No solo habla de estas epístolas, estas cartas a los gobernadores, sino también una carta a Asaf, quien es el guardián, y de nuevo, la palabra es Pardes. Significa huerto. La mayoría de las Biblias lo traduce como bosque porque tiene más sentido, pero no es bosque, es la palabra para un huerto. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, un bosque consiste de árboles, mientras que un huerto se relaciona con fruto. Y por supuesto, el fruto es algo que debe ser cultivado. Este término busca decirle al lector, y es lo que Nehemías está haciendo, es lo que Dios lo está llevando a hacer. Él está cultivando al rey con el fin de que el rey pueda tener el privilegio de también participar con Dios. No está obligado, pero se le está ofreciendo una oportunidad. Dice, del huerto que pertenece al rey, que me sean dados árboles para vigas y para las puertas de la capital y para la casa. ¿Qué casa? El templo. La palabra templo en hebreo es yirbait, casa, es decir, la casa de Dios. Y habla de las murallas de la ciudad. Y también de la casa en la que entraré. Y me gusta esto. ¿Sabes qué nos dice esto? Que Dios provee. Nehemías está arriesgándolo todo. Dice, necesito madera. La necesito para la casa de Dios, para las murallas, para las puertas, y también, por cierto, voy a necesitar un lugar donde vivir. Dios provee. Él provee todo lo que necesitamos para que podamos cumplir sus propósitos y sus planes. Y noten lo que dice. Y el rey me dio, según la mano de mi Dios, que era buena sobre mí. ¿Qué está diciendo? ¿Cuál es el mensaje? Que fue debido a que Nehemías estaba comprometido con lo que es bueno. ¿Y qué es lo bueno? La voluntad de Dios. Puesto que Nehemías dice, estoy comprometido, tú me has revelado a través de esta oración consistente, ¿cuál es tu llamado para mi vida? Lo reconozco como tu voluntad. Es algo bueno a mis ojos. Y ahora vemos que el rey está siendo llevado a mostrar que Nehemías está bajo la mano de Dios, lo cual significa autoridad, porque con frecuencia en la Escritura, mano puede relacionarse con una obra, una actividad o con autoridad. Mitahat yad, bajo la mano, es un término de autoridad, es un modismo. Y el rey está siendo desafiado a reconocer que esto no es una estrategia de Nehemías para su vida. Nehemías estaba contento siendo el copero del rey. Pero Dios quería traer un cambio. Dios tenía un propósito diferente. Y Nehemías está diciendo, estoy operando ahora bajo la autoridad de Dios y está desafiando al rey a que lo vea, lo entienda y participe en ello. Verso 9. Y llegué a los gobernadores al otro lado del río y les di las cartas del rey que el rey envió conmigo. Y noten esto. ¿Cómo da Dios? Todos conocemos lo que dice Lucas 6:38. Dios da en buena medida, apretada, remecida y rebosante. Y vemos eso aquí, porque el rey, y debemos preguntar, espera, ¿Nehemías pidió esto? No, no lo hizo. Alguien
Y creo que sé quién es. Dios. Alguien motivó al rey a hacer más de lo que Nehemías pidió. El rey envió Sarim. ¿Qué son Sarim? Funcionarios de su gabinete. ¿Se dan cuenta de cuán ridículo se está volviendo esto? El rey tiene una responsabilidad sobre su imperio. Y ahora el rey está enviando ministros de su gabinete. Es lo que significa este término, tal como lo usamos en el hebreo moderno. Son las personas más cercanas a la autoridad. El rey o el primer ministro en la actualidad o el presidente. El rey está tomando a sus funcionarios más confiables y los está enviando con Nehemías. Y no solo eso, sigue leyendo, se pone mejor. Y el Jail, ¿qué significa? Es otra palabra para ejército, aunque también puede relacionarse con riqueza. Habla acerca de una provisión abundante y poderosa. La mayoría de las Biblias lo traducen como un ejército. ¿Por qué será? ¿Cuál es la siguiente palabra? Jinetes. Así que cuando juntas esta palabra con jinetes, estamos hablando de un ejército. Noten lo que está pasando. Nehemías dice, necesito algunas cartas. Y el rey dice, te voy a enviar un grupo de mis consejeros más confiables. Te voy a enviar un ejército que incluirá jinetes. Porque esta es la implicación. El rey está de acuerdo con esto. Y esto es asombroso. El rey está haciendo más de lo que Nehemías llegó a pedir. Y todo esto es para comunicarnos que Dios está en todo esto. Dios lo ha llamado y Él está respondiendo. Un verso más para terminar. Y Sanballat. Este es un nombre que oiremos una y otra vez en la próxima sesión. Él es enemigo de los propósitos de Dios. Y puedo asegurarte de que siempre que te dispongas a servir a Dios, te vas a topar con un Sanballat. Nunca jamás hay escasez de enemigos. Y con frecuencia, ¿qué dice la palabra de Dios? Los enemigos de un hombre serán los de su propia casa. Y eso nos hiere muchísimo. Ya sea un familiar, alguien a quien realmente queremos, alguien que respetamos. Queremos servir a Dios y ellos de pronto se vuelven los mayores obstáculos. No te sorprendas por eso. El enemigo siempre te traerá oponentes. Verso 10. Pero, oyéndolo Sanballat, el horonita, y Tobías, el siervo de los amonitas, fue malo para ellos. Aquí tenemos la palabra malo o maligno. Estaban totalmente en contra de lo que Dios quería hacer. Ahora, el objetivo de Dios no tenía nada que ver con Israel y solo con Israel. El propósito de Dios, su plan, es usar a un remanente de Israel para que todas las familias de la tierra sean bendecidas. Este era el deseo de Dios, traer bendición a este mundo, no solamente para el pueblo judío, sino usando al pueblo judío, convirtiéndolos en un instrumento, un catalizador para derramar sus bendiciones. Verán, ser el pueblo escogido no significa, y mucha atención con esto, ser el pueblo escogido no significa que sean su pueblo favorito. Ser escogido tiene que ver con tener un llamado
para servir. Dios ha escogido a Israel para ser su instrumento, para traer bendición a las naciones. ¿Qué naciones? Cada tribu, cada pueblo, cada nación, cada lengua. Porque todos fuimos creados por Dios. Todos fuimos hechos por Él. Pero, de nuevo, la pregunta es esta. ¿Voy a ser un receptor de su amor? ¿Voy a ser un receptor de sus bendiciones? Solo a través de una relación de pacto, y específicamente, una relación de nuevo pacto. Así que vemos aquí, esto fue malo para ellos. Y no solo malo. ¿Qué dice tu Biblia? Ra'a Gedulá fue muy malo. Que un hombre viniera, cualquier hombre, que buscara el bien. ¿Qué es el bien? La voluntad de Dios. Que buscara el bien, literalmente, para los hijos de Israel. ¿Ven el mensaje? Nada ha cambiado. 2400 años han pasado. Pero cuando miramos los campus universitarios, cuando vemos a la Unión Europea, vemos a Amón, a Sanballat y a Tobías llenando el lugar. ¿Por qué? Porque no quieren la voluntad de Dios. No quieren que Israel y el pueblo de Israel sean usados para que las bendiciones entren a este mundo. ¿Por qué? Porque Satanás, su nombre lo dice todo. Satanás significa adversario. Él ama traer adversidad a la vida de la gente. De eso se trata su ministerio, si pudiéramos llamarlo así. Él se regocija cuando tienes dolor, sufrimiento, heridas, desesperación y desesperanza. Él es adicto a verte así, mientras que Dios es justo lo contrario. Dios quiere bendecir. Quiere adoptarte en su familia, donde puedas convertirte en receptor de sus bendiciones y de sus promesas. ¿Y qué quiere Dios a cambio? Nada. Obediencia es una gran respuesta, pero digo nada porque Dios no necesita nada. Dios nunca tiene un mal día. Dios nunca tiene carencias. Dios no experimenta escasez. Él no necesita nada. Cualquier cosa que Él te mande hacer, no es para Él. Él no se beneficia de lo que tú hagas. No le trae gozo a Él en el sentido de que, estoy tan feliz de que lo hayas hecho. Dios siempre está feliz. Claro que Él siente ira, pero Dios es autosuficiente. Él no necesita, Él no tiene vacíos, ni carece de nada. Lo que sea que Dios nos mande hacer, no es para Él. Él no obtiene placer por ello. Lo que sea que Dios nos mande hacer es para nuestro propio beneficio. Dios nos está enseñando su camino para que experimentemos gozo, contentamiento y paz. Y cuando estamos en su voluntad, este es el beneficio. Cuando estamos en su voluntad, podremos ver las cosas desde su perspectiva. ¿Y por qué eso es importante? Porque cuando veo las cosas desde mi punto de vista, soy fácilmente engañado. En otras palabras, cuando miro la vida y la veo desde mi perspectiva, soy fácilmente engañado y manipulado por el enemigo. Pero cuando estoy en la voluntad de Dios, Él cambia mi perspectiva. Ahora veo las cosas desde su perspectiva. ¿Y cuál es el beneficio de eso? Que puedo tener discernimiento, y desesperadamente necesitamos discernimiento. No puedes comprarlo. No lo encuentras en la universidad. Es solo un resultado de la unción del Espíritu Santo. Y cuando estamos en su voluntad,
es una invitación para que el Espíritu Santo obre en nuestra vida. Mas cuando estoy en mi voluntad, donde yo quiero estar, contristamos al Espíritu Santo. Como dice Pablo, estamos apagando al Espíritu Santo y nunca, jamás encontraremos el orden de Dios en nuestros deseos. Encontraremos confusión. Encontraremos tal vez vergüenza y seguramente derrota. Pero cuando operamos en la unción, veremos las cosas desde la perspectiva de Dios. Tendremos ese discernimiento, ese conocimiento, ese entendimiento por el cual haremos algo que nunca podríamos hacer en lo natural. ¿Y a qué me refiero? A entrar en acuerdo con Dios. En términos más simples, le diremos que sí a Dios. Cuando nos acercamos a Dios con esa mentalidad, Dios, lo que sea que me digas, mi respuesta es sí. Te sorprenderás de cómo cambia tu vida, cómo comienzas a ver las cosas de una manera diferente. La perspectiva, el discernimiento, las habilidades, la provisión a las que tendrás acceso solo por decirle que sí a Dios. Y eso realmente es todo lo que Nehemías está haciendo. Y nada de esto comenzó con él. Es decir, no fue que Nehemías se despertó un día y dijo, ¿sabes qué? Dios me está llamando a ir a Jerusalén. Me está llamando a reedificar las murallas de esa ciudad. No. Fue únicamente porque se sintió afligido y abrumado en su alma cuando oyó cuán lejos estaba su pueblo de los planes y propósitos de Dios. ¿Sabes dónde comenzó? Esto es lo que perdemos de vista. Pensamos que Nehemías era un gran hombre de Dios, pero su grandeza comenzó cuando se sentó y comenzó a llorar. Allí es cuando Dios comienza a obrar, en tu frustración, en tu herida, en tus lágrimas. Cuando estamos abrumados por la vida y decimos, no puedo manejar mi vida, allí hay sabiduría. Escucha esto. Hay una palabra muy significativa en hebreo. Es la palabra tam. Y lo que significa es interesante porque a veces se traduce cuando se relaciona con José o con Job o Abraham o con Noé. Se traduce con el término irreprensible. Y eso es buenísimo, ¿no es verdad? ¿No te gustaría ser visto por Dios como alguien irreprensible? Pero lo interesante es que esa misma palabra también se traduce, según el contexto, con el término necio o simple. Así que pensamos, ¿cómo puede ser la misma palabra irreprensible y necio si son términos tan opuestos? Pues no lo son. Cuando entiendo que por mí mismo soy un necio, cuando digo, puedo manejar mi vida, Dios, no te necesito. Puedo cuidarme solo. No necesito tu provisión. No necesito tu poder. No estoy interesado en tu presencia en mi vida. Lo haré todo yo solo. Eso es necedad. Pero cuando entiendes que somos necios por nuestra propia cuenta y hacemos algo diferente, entendemos lo inadecuados que somos y nos volvemos a Dios y proclamamos, Dios, te necesito. Entonces, cuando dependemos de Él, Dios toma a este sujeto, que es un necio, pero que ha decidido confiar en Él, depender de Él, descansar en Él, y nos convierte en alguien que es irreprensible ante sus ojos, porque reconocemos lo que somos, separados de Él. Y Nehemías, ¿recuerda lo que significa su nombre? El consuelo del Señor. Esa palabra consuelo se relaciona directamente con una restauración a la voluntad de Dios. Nehemías comenzó con lágrimas. Estaba abrumado, estaba de luto y afligido.
¿Qué nos indica esto? ¿No era ese un nuevo comienzo para él? Cuando Dios lo mira, llorando, abrumado, ayunando y orando, Dios dice, ahora es que puedo usarlo. Pero cuando él estaba todo consumido, siendo copero del rey, dependiendo de su provisión, sintiendo gozo y orgullo en su prestigio y su lugar allí, dentro del imperio del rey, si eso es quien él era, está descalificado. Muchas veces sentimos orgullo y consuelo en lo que somos en este mundo. Pero cuando tenemos esa imagen de nosotros mismos, Dios nos mira y no hay llamado. No hay propósito. No hay movimiento. No hay revelación. Debemos darnos cuenta de que frecuentemente, muy frecuentemente, cuando Dios dice, voy a comenzar a obrar en tu vida, es en medio de tristezas, lágrimas, decepción, vergüenza, humillación. Vemos estas cosas y no podemos superarlas. Y es verdad, no puedes. Empieza a depender de Dios. Miramos nuestra situación y vemos desesperanza. Vemos que no podemos vencer. Pero Dios puede hacernos vencedores. A eso ha sido llamada la iglesia. ¿Qué dice Pablo? Que somos más que vencedores en Cristo. Solo a través de Él somos hechos kosher, con el fin de ser usados por Él para sus propósitos. Y cuando nos sometemos, Dios nos pone dentro de un plan de gozo, un camino que lleva al contentamiento, por el cual superamos a los enemigos y podemos cumplir sus propósitos. Es lo que veremos en la próxima sesión. Nehemías experimentará tal oposición, pero nunca entrará en pánico. Nunca dará ningún crédito a esas palabras. Cuando el enemigo viene contra ellos la primera vez, la segunda vez, la tercera vez, la cuarta vez, veremos que hasta 5 veces quisieron detener esta obra. Y Nehemías dijo, no. Lo amenazaron. Le vamos a decir al rey que te estás rebelando. Eso no lo impresionó. No entró en pánico. Permaneció fiel al llamado de Dios para su vida. Y por esa razón, Dios realizó grandes proezas a través de este hombre, Nehemías. Te prometo algo, ya para cerrar. Dios puede hacer grandes cosas a través de ti. ¿Te crees inadecuado? Por eso es que Dios te está eligiendo. Porque es cuando entiendes que debes confiar en Él, que por su mano Él puede hacerte kosher, Él puede cambiarte y hacerte el hombre o la mujer que Él quiere que seas para hacer su voluntad, si entiendes que nuestro Dios es el Dios de los cielos. Padre, te alabamos, porque ciertamente eres un Dios poderoso. Te agradecemos porque te mueves en medio nuestro, porque nos llamas y nos das el privilegio de participar en cosas que ni siquiera podríamos soñar. Pero es tu plan. Gracias, porque eres un Dios santo, un Dios que tiene un propósito para nuestras vidas. Danos sabiduría. Equípanos con tu discernimiento. Concédenos la habilidad de vivir de una manera que sea de testimonio, de que pertenecemos a ti en toda circunstancia y que a través de ti y tu provisión, tu poder, tu presencia, podamos vencer al enemigo para que cumplamos tu voluntad. Gracias, Dios, en el bendito nombre de nuestro Redentor, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, el Mesías Yeshua, Jesucristo, en su nombre. Amén.
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.